Chicos, muy buenos días. Continuamos ahora con el curso de aptitud verbal con el profesor Allen Rojas. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos todos por el chat, por favor. Profesor Allen, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su clase. Buenas tardes, Claudia, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas por ahí conectadas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente por acá. Vamos a empezar con nuestra base teórica, ¿ya? Por favor, todas las personas ahí conectadas prestando mucha atención, ¿sí? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. A ver, vamos acá, por favor. Muy bien, a ver. El día de hoy vamos a ver lo que son los textos dialécticos, ¿ya? Cuando hablamos del texto dialéctico, estamos hablando de aquellos textos en donde van a contraponerse dos posturas sobre un tema en particular. Acuérdate que en tu examen de admisión hay tres tipos de textos que vas a ver, ¿ya? Tienes, por un lado, el texto mixto, ¿no? Que es este texto que tiene la parte continua, ¿no? La parte clásica textual, y aparte tiene lo que viene a ser una imagen, ¿no? Que puede ser un gráfico, una infografía, una caricatura, etcétera, ¿no? Entonces se le llama texto mixto porque combina ambos, ¿no? Tanto la parte textual clásica, llamada también parte lineal o continua, y la parte discontinua no lineal, que viene a ser la imagen. Muy bien. Luego tenemos el texto dialéctico, que es el que vamos a ver hoy día, y también los textos en inglés, ¿no? Que tanto las preguntas como lo que viene a ser el texto en sí mismo están en ese idioma. Ahora, esto se va a mantener para el próximo examen. Y no estoy hablando del examen que es este fin de semana, sino para el próximo proceso, que es 2022, parte 2. ¿Está bien? Porque cuando ya empiezan, pues 2022-1, 2022-2 se mantiene la misma forma. Este proceso en el que estamos del examen de admisión, que fue el día sábado, el domingo, y que también se ha dado que también se va a dar, mejor dicho, este fin de semana, forma parte del procedimiento de admisión San Marcos 2022, ¿ya? Entonces, quiere decir que se va a mantener. Si en la primera parte ha estado de esta manera, se va a mantener en la segunda parte esos tres textos. ¿Cambiará para el siguiente proceso de admisión? Quién sabe, ¿no? En algún momento va a tener que cambiar, no sabemos todavía cuándo. ¿Ok? Pero por ahora se mantiene así, los textos de eco, ¿está bien? Un texto mixto, un texto dialéctico y lo que viene a ser nuestro texto en inglés. Ahora, como te dije, el texto dialéctico plantea la contraposición de dos ideas en base a un tema en común. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos a estos dos personajes, ¿ya? Para quienes no los conocen, es el señor Martin Luther King y por el otro lado el señor Malcolm X. ¿Está bien? Cada uno representaría una postura diferente acerca de un tema en particular. Pero lo primero que tenemos que determinar es que si, por ejemplo, por un lado Martin Luther King representa un texto que vamos a llamar texto A y Malcolm X un texto que vamos a llamar texto B, ambos tendrían un tema en común. ¿Ok? Ambos sí o sí van a tener un tema en común. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿quiénes son estos señores? Para la gente que no los conozca, Martin Luther King y Malcolm X fueron dos importantes líderes de lo que fue el movimiento contra el racismo en los Estados Unidos durante la década del 50, ¿no? Durante 1950 y los años posteriores, ¿ya? Entonces, ahí tendrías un tema en común entre ambos, ¿no? Un texto dialéctico propondría, ¿no? Por parte de cada una de lo que viene a ser las posturas, cómo debería combatirse la segregación racial. Y en el texto A tendríamos una postura, que por ejemplo en este caso sería representada por Martin Luther King, que él buscaba una vía pacifista para enfrentar lo que era el racismo, ¿no? Mientras que por su parte Malcolm X representaba una vía que legitimaba la violencia, ¿no? Si la persona era violentada, ¿no? Debido a lo que vendría a ser sus características raciales, el autor buscaba que respondiese de la misma forma, que respondiese de la misma manera, ¿ya? Muy bien.
Entonces ahí entraban en contraposición los puntos de vista. ¿Ya? Los textos dialécticos buscan que tú comiences a reconocer, comiences a identificar cómo se debate, cómo, ¿no? La manera más adecuada de plantear un debate, una contraposición de ideas, algo que vas a tener que hacer en la universidad, que vas a tener que hacer cuando estés en un trabajo, ¿no? O dependiendo de la carrera que vayas a escoger, incluso también bajo otros contextos, ¿no? En la vida cotidiana también, cuando tenemos una idea, cuando tenemos una postura y otra persona piensa de manera distinta, de manera diferente, ¿cómo es que nosotros tratamos de sobrellevar esa diferencia? Tratamos de repente de convencer de que nuestro punto de vista es el más adecuado si es que lo hemos analizado, o quizás terminemos convencidos de que nos estábamos equivocando, ¿no? Ambos desenlaces pueden darse en un debate. Y justamente el texto dialéctico es para que aprendas a identificar las maneras más adecuadas de plantear dichos debates, ¿no? Entonces, en el examen de admisión en sí te aparecería de esta manera, ¿no? Texto A, texto B, ¿ok? Y en este caso, ejerces una lectura e identificas primero el tema en común. Vamos a tratar de identificar el tema en común en esta primera instancia, ¿ya? Voy a hacer yo la lectura en este caso. Atento, por favor, porque te voy a preguntar al final cuál sería el tema en común. Y también te voy a preguntar cuál vendría a ser la postura del texto A y del texto B. Atentos, por favor, ahí, ¿ya? El aburrimiento ha sido considerado como algo de lo que hay que huir, no solo por el pesar que produce en quien lo padece, sino también porque, tal y como decía el filósofo francés Vladimir Yankelevich, por muy átono que sea, el tiempo del aburrimiento es un tiempo caracterizado, calificado y relativamente acentuado frente a lo serio. Efectivamente, quien se aburre no se ocupa de lo que en ese momento se tiene que ocupar, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la vida más privada y familiar. Quien se aburre de lo que está viviendo no puede tomárselo en serio. El aburrido es el desocupado que, debido a ello, se torna despreocupado. Es un irresponsable incapaz de dar respuesta a lo que no le causa sino indiferencia. Por todo ello, desde un punto de vista educativo, el aburrimiento ha sido siempre entendido como un problema importante a resolver. Buscamos formar sujetos activos y participativos, responsables y conscientes del mundo que les ha tocado vivir, de sus ventajas, sus inconvenientes, así como de las posibilidades que presenta. Nadie querría, en principio, legar las riendas del mundo a aquel que tiende a aburrirse, pues representa todo lo contrario de lo que para el mundo deseamos. Por el otro lado, texto B. Ya en los años 30 del siglo pasado sostenía Bertrand Russell que nos aburrimos menos que nuestros antepasados, pero tenemos más miedo a aburrirnos. El contexto socioeconómico en el que vivimos nos ha transmitido eso, cuando, en verdad, es el tiempo del aburrimiento el que fomenta la adquisición de una auténtica subjetividad personal, fomentando capacidades educativas esenciales como la creatividad. Efectivamente, quien se aburra al caminar y no tolera el hastio, deambulará inquieto y agitado, o andará de una a otra actividad. Pero, en cambio, quien posee una mayor tolerancia al aburrimiento reconocerá después de un rato que quizás andar como tal lo aburre. De este modo se animará a inventar un movimiento totalmente nuevo. Esta invención no vendrá de fuera, no habrá sido exigida ni demandada, sino que partirá de uno mismo, que en su tiempo del aburrimiento habrá conocido aquello que de manera autónoma le permite avanzar. Y es que quizás sea el momento de recuperar el tiempo perdido, el sentido perdido del tiempo libre. Quizás necesitamos parar de pensar en la ausencia y distracción externa como aburrimiento posible y comenzar a ver en él una oportunidad de proveer un espacio para la creatividad de los niños. Tema en común, por favor. ¿De qué me están hablando ambos? ¿Cuál es el tema en común en este caso? ¿De qué me hablan ambos? El aburrimiento, perfecto. Postura del texto A sobre el aburrimiento. ¿Qué piensa el autor del texto A sobre el aburrimiento? ¿Qué piensa el autor del texto A sobre el aburrimiento? Lo ve desde un punto de vista negativo, ¿ok? Mientras que el texto A, ¿qué postura asume? Que el aburrimiento puede generar creatividad, ¿no? Asume una postura más positiva con respecto al aburrimiento, ¿ya? Eso es, ¿está bien? Cuando hablemos del texto dialéctico es identificar el tema en común
y también identificar cuál sería la postura de cada uno de los involucrados, ¿no? De las personas que están hablando de dicho tema, ¿ya? A ver, vamos a ir por aquí con nuestro texto número 1, ¿ya? En este caso, mira, para ayudarte un poquito, te hemos puesto acá un pequeño contexto antes de que veas las posturas 1 y 2, ¿ya? Hay un pequeño contexto acá. Está bien, los demás ya no tienen contexto, ¿eh? Pero el primero sí va a tener ahí para poder guiarte, para que te pueda ayudar un poco. Eso sí, por favor, la pregunta 3 no se resuelve, ¿ya? Solamente vas a resolver 1, 2, 4 y 5. ¿Ok? Empecemos ahí, por favor. La dinámica ya la sabes, tienes que enviar las claves ahí a través del interno. Y conforme se vaya verificando eso, vamos avanzando, ¿ok? Empecemos ahí, por favor.
2 minutos y vamos con las respuestas, por favor. Muy bien, vamos aquí con las respuestas. A ver, veamos. Dice, el texto presenta básicamente dos posturas antagónicas sobre el carácter abortivo de la píldora del día siguiente, ¿ya? Para el texto A, no tiene un carácter abortivo, ¿ok? La píldora no presenta ni es un mecanismo abortivo, y para el texto B, ¿ok? Se pronuncia en contra de ella porque sí tiene un carácter abortivo. En el texto B, el autor equipara la noción de anidación a la de, a ver, el autor del texto B está diciéndole, para estos, o sea, para las personas del texto A, el concepto de concepción es equivalente a anidación. Para el texto A solamente se da la concepción cuando ocurre la implantación del óvulo fecundado en el útero. ¿Ya? Para que haya embarazo se necesita que el óvulo fecundado por el espermatozoide se implante en el útero. Entonces, al hablar de anidación, el autor está haciendo referencia a lo que el texto A menciona como implantación. Normalmente el óvulo fecundado por el espermatozoide en la trompa de Falopio se desplaza y se implanta en el útero, donde se desarrolla a lo largo de 9 meses hasta el nacimiento. Para las posturas A y B, la noción de nueva vida se da respectivamente. Para el texto A, en el útero, cuando se implanta. Para el texto B, en la trompa, cuando es fecundado. Si para la postura B la noción de concepción fuera equivalente al de anidación, entonces diferiría de la Constitución y del Tribunal Constitucional, ¿no? Para el texto B, la noción de concepción no se da en la anidación. Para el texto B se da en la misma fertilización, igual que para la Constitución peruana y el Tribunal Constitucional. Muy bien, pero si no, o si no pensara eso, estaría más en la línea con el texto A, ¿no? Que según lo que dice el B, contradice a la Constitución peruana y el Tribunal Constitucional. Muy bien, vamos con el texto 2, por favor, por acá.
Vamos con el texto 2 por aquí, por favor.
Muy bien, vamos con las respuestas por aquí. A ver, veamos. Dicen, la controversia entre ambos textos se relaciona fundamentalmente con la posibilidad. A ver, acá hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Por acá nos plantean, ¿no? En primera instancia, muy bien, dice el pensador Francis Fukuyama, volvió a plantear, dice aquí, la cuestión de la finitud de la evolución de la sociedad universal, ¿ok? Y por el otro lado, el autor comienza a hablar sobre la esencia humana, muy bien, y dice, si la naturaleza humana permanece invariable, ¿será posible concebir que ella alguna vez logre construir un orden perfecto y armónico, es decir, sin deficiencias y antagonismos? Lo que se está discutiendo es si es posible o no alcanzar por fin un ordenamiento social y político culminante, definitivo, ¿ya? Solo que el texto A lo aborda desde la perspectiva justamente social política, mientras que el texto B lo aborda de una perspectiva más de si es posible que el ser humano por su naturaleza misma nos permita llegar a ese punto. En el texto A, el concepto dialéctica implica básicamente contraposición. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Textos dialécticos, textos contrapuestos, textos que tienen posturas diferentes sobre un tema, ¿ya? Clasificando los textos A y B en términos de disciplinas filosóficas, cabría ubicar primero en el campo de la y el segundo en el dominio de. El primero estaría en el campo de la filosofía política. Date cuenta cómo el primero de ellos justamente aborda lo que viene a ser la historia humana, ya desde lo que son las formas de organización social, está bien, pero hablando de lo que viene a ser la superioridad política, la superioridad militar, nos habla también de la democracia, nos habla del gobierno, ¿ya? Entonces lo aborda de una perspectiva política. Está bien, hay una reflexión filosófica, pero a través de la política. Mientras que el texto B también es una reflexión filosófica, pero de carácter antropológico. Ya no es tanto de las formas de gobierno, ¿no? Sino más bien de la naturaleza misma del ser humano. ¿Está bien? Y la naturaleza misma del ser humano es estudiada por lo que viene a ser la antropología. Sobre la crítica de Oro Tapia contra Fukuyama, Oro Tapia es nuestro texto B, contra Fukuyama, Hueso García puede argumentar que es errónea porque soslaya, deja de lado el hecho de que el planteamiento del pensador norteamericano Fukuyama no es esencialista, sino social. El problema es que Oro Tapia le hace una crítica, ¿no?, a la perspectiva de Fukuyama desde otro tipo de análisis. Como te dije, el texto A plantea más un análisis de la filosofía política y el texto B de la antropología filosófica. Entonces, el problema es que deja de lado, ¿no?, que el análisis que hace Fukuyama no es en base a la esencia del hombre, sino en base a cómo se han ido planteando las estructuras de gobierno a través del tiempo. Si la dualidad básica con la que Hegel concibe al hombre derivase, digamos, en un monismo de cualquier tipo, ya, ¿a qué se refiere con dualidad? Acá nos dicen que el hombre en cuanto tal, ¿no?, es una mezcla de pasión y razón. ¿Está bien? Si esto derivase en un monismo, o sea, si solamente el hombre fuese pasión o fuese razón, no se podría considerar que es hombre, no se le podría considerar como tal. La C. ¿Ok? Obviamente cuando hablamos del hombre no estamos hablando del género en específico, sino estamos hablando del hombre como ser humano, ¿no? Muy bien. Vamos con nuestro texto. Uno por aquí, 1A, 1B. Vamos por acá, ¿ya? Texto 1A, 1B.
Ah, perdón, no se me está escuchando. Gracias, gracias por el aviso, por ahí, Joaquín, lo máximo. Como te digo, acá sería cognitivo en primera instancia, ¿ya? Porque justamente Carmen Calvo menciona que es más fácil explicar un grupo homogéneo, o sea, un grupo donde todos son niños, todos son niñas, ¿no? Entonces, para ella, para Carmen Calvo, cuando es mixto, o sea, cuando no es homogéneo, la debilidad está en el aspecto cognitivo, en el aspecto de la enseñanza. Se infiere que los partidarios de la educación mixta presuponer quiere decir que ellos ya asumen como algo importante el valor de una educación holística. Una educación holística es una educación que abarca todos los ámbitos, ¿no? Los partidarios de la educación mixta nos dicen que la escuela no es exclusivamente centro de aprendizaje estrictamente académico, ¿no? Tienen que enseñarse a convivir con personas diferentes, educación emocional, ¿no? Educación en valores. Entonces, estábamos hablando, pues, de una educación más holística, una educación que abarca más de las cualidades características de lo que viene a ser el educando, ¿no? El estudiante, ¿ya? Muy bien, vamos por aquí. Dice, el sentido del término alegar es, aquí la respuesta sería aducir, ¿ya? Hay un momento donde nos dicen aquí, ¿ok? Que el autor está argumentando, ¿no? En este caso, a favor de ciertos puntos, a favor de ciertas ideas, ¿ya? Por lo tanto, el equivalente en este caso sería aducir, ¿ok? Vamos por acá. Dice, en relación a la conclusión de Epstein y Gass, resulta incompatible afirmar que, aquí la respuesta sería la de la diversidad que existe podría acarrear serios problemas de identidad, ¿no? En el texto se sostiene de manera explícita que la diversidad no es un problema, por el contrario, es una oportunidad para aprender a colaborar y relacionarse desde lo que viene a ser el respeto mutuo. Se infiere que la crítica contra un estereotipo estriba en que implica una distorsión. ¿Ya? La crítica implica una distracción en este caso. Una distorsión, mejor dicho, ¿ok? Un estereotipo es encerrar al hombre como que tiene que hacer ciertas cosas, a la mujer como que tiene que hacer ciertas cosas, se distorsiona la imagen real de lo que puede o no puede ser un hombre o una mujer como estudiante, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por acá con el texto 2, ¿sí?
Un minuto y vamos con las respuestas. Muy bien, vamos por aquí con las respuestas. A ver, veamos. Los textos A y B sostienen posturas antagónicas en torno a... En ambos textos, ya se parte del problema de la libertad, la conciencia, la racionalidad como guías del pensamiento, ya como guías del pensamiento humano. ¿Está bien? Por lo tanto, nuestra respuesta en primera instancia viene a ser la A, la libertad, conciencia y racionalidad en el desenvolvimiento humano, ¿no? Plantean cómo estas pueden guiar el pensamiento, la acción del hombre. En el texto, el antónimo contextual del término deliberado, deliberado aparece aquí. Nos dice, ¿no? La mayor parte de la vida cotidiana de una persona está determinada por no por sus intenciones conscientes y sus elecciones deliberadas. Es una elección que se hace, ¿no? De manera voluntaria, ¿no? Con lo contrario sería fortuito, ¿no? Algo que es producto del azar, ¿ok? Que nuestra intención no interviene en ello. A partir de los resultados descritos en el texto A se colige que la libertad humana para el texto A es una mera ilusión. ¿Ya? Para el texto A es una mera ilusión, ¿no? Y se nos agrada vernos como seres autosuficientes, alejados de los animales. Dice, pero podremos ver que en realidad somos más parecidos a las criaturas de lo que pensamos, ¿no? Dice acá, investigadores, total, lo que hay es que el 90% de lo que la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta podría ser previsto con solo unas pocas ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces se puede entender que la libertad humana es una ilusión. Según el texto B, se colige, se deduce, se infiere que el carácter libre de la acción humana se sustenta, acá nos dice, ¿no? Este carácter libre del actuar humano constituye también la base del carácter moral que éste posee en exclusividad. Entonces, lo que viene a ser el carácter libre de la acción humana, ¿qué es lo que sustenta? ¿La base de qué es? Es la base de la moralidad. Señala una idea coincidente entre el texto A y B, una idea en que ambos estén de acuerdo. La respuesta acá sería la C, que algunas acciones humanas pueden ser conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto B te dice que la mayoría de acciones del ser humano son conscientes y el texto A te dice que el 90% de lo que la mayoría hace es rutinario, o sea, si hay un pequeño porcentaje que podría ser consciente, ¿no? O sea, ambos coinciden en que hay acciones conscientes, pero el texto A te dice que esa conciencia está mínima, que no se puede hablar de libertad, ¿no? Mientras que el texto B dice que la mayoría de acciones son producto de una intencionalidad. ¿Muy bien? Ahí está, vamos con el texto 3A, 3B. Ahí está, sería el último texto del material. Chicos, ¿quieren que trabajemos la tarea o desean que trabajemos? Tengo un textito de los dos últimos que hemos hecho en el examen de admisión. ¿Quieren trabajarlo? De repente ya lo han visto y dicen, no, profesor, ¿para qué? ¿Desean trabajar el texto del examen de admisión del último que ha sido el fin de semana pasado o quieren trabajar la tarea? No hay problema con cualquiera de los dos lo podemos hacer, ¿ah? Del examen. Ya, ya, genial. Vamos a trabajar. Voy a trabajar el de los dos textos del día que estuvo más difícil, ¿ya? Que fue el sábado. Algo irónico porque normalmente el texto más difícil es el de que se relaciona con los cursos de letras, pero esta vez ha sido el del día sábado. Así que ese vamos a trabajar, ¿ya?
Ok, ahora sí se me escucha. Ya, perfecto. No sé qué está pasando. Aprieto ahí y se vuelve a desactivar. Ahora, en el texto 3A, si te das cuenta, gracias por el aviso ahí, Luisa. Si te das cuenta, en el texto 3A se presentan los argumentos numerados, ¿no? El primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, ¿ya? Y entonces el que cobra relevancia como primer argumento, ¿ok? Es justamente el que se sustenta en la ley del talión, ¿ya? Por eso la respuesta acá es la D. Dice acá la expresión cortar a tiempo los miembros prodidos no se refiere a sanciones de carácter venial. Una sanción venial es una sanción sin importancia, como que dejamos ya que todo pase, como si no hubiese ningún problema, ¿no? Entonces, no se sustenta eso, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la argumentación del texto 3b? Aquí la respuesta sería recusar, no rebatir el presunto efecto disuasivo de lo que viene a ser la pena de muerte, ¿no? Dice acá, la discrepancia fundamental que se evidencia en los textos analizados radica. Bueno, lo que se discrepa principalmente es si es o no legítima la pena de muerte, ¿no? El argumento de A es a favor, el argumento de B es en contra. Indica el enunciado que es incompatible con lo aseverado en el texto 3b, que el autor intelectual de un asesinato debe estar exento, libre de la sanción penal. No, al contrario, ¿no? El autor lo que dice es, ¿pero acaso no tendría también el cardenal La Matanza ser de alguna manera condenado? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esto de aquí, vamos a trabajar justamente en lo que te comenté por acá. ¿Ya? Te voy a compartir el archivo por aquí, por el chat del Zoom también, no te preocupes, está bien. Pero también voy a pasar a proyectarlo, ¿ya? Ahí está. Este sería, acá lo voy a pasar por el chat del Zoom. Ahí está, ¿ya? Más bien, si alguien pudiese compartirlo, creo que usted tiene un grupo de WhatsApp, ¿no? Si pudieran compartirlo por ahí también se los agradecería, ¿ya? Para que puedan descargarlo aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo a través del Zoom, ¿ya? Se lo voy a compartir también a su tutora para que se los pueda dar, ¿ya? En todo caso, se lo puede solicitar a ella para que se los envíe. Me parece que ella sí tiene los WhatsApp de ustedes, ¿no? Ahí se lo estoy compartiendo, y a su tutora también.
Minuto y vamos con las respuestas. Ay, algo está mal con mi eso. O sea, le hago clic y no está abriendo mi audio. Ya. A ver, gracias por el aviso. ¿Cómo se llega a esta situación? Lo primero que se plantea en este caso nos habla de la intensidad y el segundo comienza a discutir si es en verdad importante la acción política para poder solucionar el problema, ¿ya? Por eso la respuesta es la B. En el texto A, la palabra factor adquiere el sentido de, bueno, cuando habla de factor está hablando de alguna de las causas o razones que implicarían este aumento en la intensidad, ¿cierto? La respuesta acá sería la C. Si el cambio climático continúa intensificándose, entonces, y de acuerdo con lo postulado por Fernando Valladares, los habituales incendios forestales australianos serían pues cada vez más peligrosos, ¿no? Fernando Valladares es justamente la persona que da su punto de vista sobre el aumento de la intensidad de los incendios forestales. El primer ministro Morrison dice, considera que incumplir con los acuerdos del protocolo de Kioto se justifica porque el autor pone como justificación la protección de los empleos, ¿no? De sus ciudadanos, ¿cierto? No aceptaremos objetivos imprudentes ni abandonaremos las industrias tradicionales con los cuales se arraigarían los empleos australianos, sin que esto tenga un impacto en el clima global, ¿no? O sea, para el autor, mejor dicho, para Morrison no tiene un gran impacto si es que Australia se atiene o no a estos protocolos, ¿no? Al protocolo de Kioto en particular. Si un buen número de países se encontraran en la situación de Australia en relación con el protocolo de Kioto, si decidiesen no cumplirlo, o sea, básicamente te está diciendo, la pretensión de disminuir el calentamiento global, que es el objetivo de este protocolo, resultaría un objetivo difícil de alcanzar. Entonces las claves terminan siendo aquí 1B, 2C de casita, 3B de beso, 4D de dedo y 5A de avioncito. Muy bien. Listo, chicos. Hasta ahí estaríamos quedándonos por el día de hoy. Gracias por la atención prestada. Muy bien. Y ya nos estaríamos viendo pues la próxima semanita, ¿sí? Cuídense bastante por ahí. Les mando un gran abrazo. Que tengan una linda semana. Un abrazote. Chao, chao. Cuídense.
Chicos, no olviden que todavía tenemos clase a las 2:40. Sean puntuales, por favor. Nos vemos más tarde.